Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Quant Academy. En esta ocasión estaremos programando desde cero un grid. Un grid es una herramienta de trading que coloca automáticamente órdenes de compra y venta para ti basándose en rangos de precios que tú definas. Esta herramienta puede operar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, aprovechando las fluctuaciones del mercado para obtener ganancias. Hoy vamos a programar nuestro propio GridBot para el exchange de Bybit, uno de los exchanges más grandes de criptomonedas junto a Binance. Y no importa si no eres un experto, vamos a ir paso a paso y lo vamos a construir en Python usando la librería C60. Lo que vamos a hacer es comenzar por la base, entender cómo funciona un GridBot, para luego profundizar en los detalles técnicos de cómo construirlo, cómo hacer los cálculos de las órdenes y demás, incluyendo cómo conectar nuestro bot a la API de Bybit y cómo poner nuestro bot a trabajar en el mercado de criptomonedas. Y sin más, pues vamos a comenzar. Antes de comenzar a programar el GridBot, necesitamos entender cómo funciona. Y bueno, el GridBot es una forma sistemática de poder ganar dinero en el mercado sin importarnos la dirección del precio, aprovechándonos de los movimientos aleatorios que genera. Entonces, para poder establecer nuestro GridBot, tenemos que obtener el último precio negociado. Y a partir de por encima y por debajo, se ponen órdenes de compra y venta por un porcentaje establecido. Es decir, las compras van a estar 1, 2, 3, 4, 5% debajo del último precio negociado, y las de venta de igual forma hacia arriba. Y bueno, también tenemos que entender lo que va a ser nuestro modelo de negocio. Es importante notar que cada exchange establece un mínimo de compra, así como de cada orden establece un mínimo de volumen. Entonces, por ejemplo, para Binance el mínimo es de $10, Bybit es de $1, y así cada exchange tiene sus propios límites. Y en gran medida va a determinar el capital mínimo inicial que requerimos para poder correr nuestra estrategia y el punto de equilibrio de nuestro sistema, ya que después de un determinado número de órdenes cumplidas podremos recuperar nuestra inversión y poder obtener algo de profit de nuestro capital. Entonces, para poder determinar este punto de equilibrio necesitamos calcular cuánto vamos a ganar por orden. Entonces, para eso está esta fórmula, que es la del PNL. Entonces, la fórmula del PNL está definida por el lado, y el lado está definido por 1 si la posición es larga y menos 1 si la posición es corta, en el caso de que estuvieras ejecutando este GridBot en futuros. Como en este caso solamente vamos a ejecutarlo en spot, entonces vamos a tener solamente posiciones largas. Entonces, esto se define como el PNL igual al lado por la diferencia del precio de venta o el precio al que ejecutas la orden de cierre menos el precio el de la orden de apertura, es decir, el precio de compra multiplicado por la cantidad que estás vendiendo, es decir, el amount que estás manejando. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos la distancia entre las órdenes de nuestro GridBot va a ser del 1% y estamos en un mercado spot. Entonces nuestro símbolo es Bitcoin y la orden de compra se da a los 25.320. Esto quiere decir que la orden de venta se dará 1% por encima de este precio o del tamaño que sea tu grid. Entonces la orden de venta sería a los $25.573.2. Y suponiendo que estamos manejando grids de un tamaño del 0.0005, entonces el PNL será igual a 1 porque nuestra posición va a ser de compra, es decir, una posición larga, multiplicado por la diferencia de los precios, que es 25.573.2 menos 25.320, multiplicado por el amount. Esto nos dará un total de 0.1266. Y supongamos que tenemos un fee 0 en el caso ideal, ¿no? Que si tuviéramos fees, nuestro profit sería aproximadamente de 1 centavo. Entonces, si por cada orden completada tenemos un profit de 0.1266, entonces si tienes una inversión de $100, necesitamos un número de órdenes para ver cuándo será nuestro punto de equilibrio. Entonces, las órdenes de compra, el número de órdenes de compra será igual al capital inicial dividido por el profit por el grid, el profit por orden de cada grid completado. Entonces, esto nos da un total de 790 órdenes. Entonces, tienes que entender otra parte de este modelo de negocio, es que este método no te hará rico de la noche a la mañana. Aún así, cuando en YouTube, muchos youtubers lo venden así, te dicen vas a tener tus bots y en un mes, 2 meses vas a tener un gran porcentaje de ganancia, y esto no es así. Esto se trata de completar estas órdenes alrededor de un año. O sea, tu meta es completar estas órdenes en un año. Esto quiere decir que por mes puedes completar en promedio alrededor de 66 órdenes.
y cuando hay meses que en los que el mercado está solamente yendo hacia abajo, pues tendrás que poder recuperar estas órdenes cuando el mercado vuelva a subir. Y esto pues es completamente posible dada la naturaleza del mercado cripto, ¿no? Que es muy volátil, hacia arriba o hacia abajo, siempre va a tomar una dirección. Entonces, esta es una forma conservadora de invertir en un grid. Sin embargo, se pueden ajustar estos parámetros para poder disminuir el tiempo en el que el punto de equilibrio se recupera, en el que llegamos al punto de equilibrio. Sin embargo, esto forzosamente tiende a aumentar en gran medida el riesgo de nuestra inversión, y pues aquí es donde vemos muchas cuentas quemadas, muchas posiciones que quedan en negativo, que es muy difícil volverlas a sacar a flote. Y bueno, sabiendo esto, ahora sí vamos a empezar a programar. Antes de empezar a programar, vamos a crear el API para nuestro bot. Para esto vamos a dar aquí en donde está nuestro usuario, en Bybit. Los demás exchanges es algo más o menos parecido, tienes que nada más encontrar el apartado donde se crea el API. Entonces aquí venimos a donde dice API, y aquí ya tengo una API que creé. Tú le das en crear una nueva, le pones System Generated APKs. Lo que va a hacer es que ellos te van a dar las claves automáticamente, y aquí tú le vas a poner el nombre que tú quieras a este API. Le puedes poner mi bot y le vas a decir que quieres que sea read write. Y aquí tú puedes restringir quién puede tener acceso a tu API. Puedes poner solamente ciertas IPs, o puedes ponerle no restriction, pero esto es como que más riesgo, ¿no? Porque aquel que descubra tus APIs va a poder manejar tu cuenta y demás. Tú aquí le vas a poner que es una cuenta estándar, y también vas a decirle que te dé permiso de ingresar a los assets. Entonces, toda esta información que está aquí es para poder poner órdenes, para poder extraer información de órdenes y de posiciones. Y esta que está acá es para poder acceder a la información de la cuenta, ¿no? O sea, cuántos balances tienes y demás. Entonces tú le das Submit y te va a pedir que te autentiques con tu email, si tienes doble verificación. Vas a seguir unos cuantos pasos más y se te va a quedar una API. Y ellos te van a dar dos claves que es importante que las copies y las pegues y que las guardes. Una va a ser el API key y el otro va a ser el API secret. Estas dos claves van a ser fundamentales para que tú puedas conectar tu cuenta al servidor de Bybit. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a programar. Muy bien, para empezar a programar necesitamos crear también nuestro ambiente virtual, y lo tenemos que preparar con las librerías que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a crear un ambiente de Python con el siguiente comando: Python -m nvenv y el nombre del ambiente. En este caso se va a llamar env. Esperamos a que se cree y vamos a crear por mientras también nuestros requirements. Vamos a crear un requirements.txt y aquí vamos a anotar todas las librerías que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a estar utilizando la librería CCXT, que es una librería que tiene para muchos exchanges de cripto. De hecho, tú lo puedes buscar en GitHub y puedes ver todo el proyecto, que es un proyecto muy grande, ¿no? O sea, puedes ver, por ejemplo, aquí todos los exchanges que maneja esta librería y todas las facilidades que da para poder programar, ¿no? Y con comandos muy sencillos tú puedes obtener información de los mercados, puedes enviar órdenes, obtener información de todo tipo y demás, ¿no? Tiene para JavaScript, Python y PHP. Entonces, otra de las librerías que vamos a utilizar es Pandas, NumPy y si acaso Matplotlib, ¿no? Para poder graficar y demás. Entonces vamos a hacer, primero vamos a activar nuestro ambiente virtual con el comando source env bin activate. Lo corremos y se activa nuestro ambiente virtual. Vamos a instalar las librerías con el siguiente comando: pip install -r requirements. Ya que se han instalado todas las librerías, vamos a empezar a programar ahora sí nuestro Gridbot. Voy a cerrar y voy a empezar a declarar los modelos. Voy a crear un nuevo script de Python que se llame balance manager.py. Y voy a comenzar por balance manager porque cuando estés operando en cripto hay muchos errores. Por ejemplo, si no te alcanza
el balance que tienes para poder realizar dicha operación. Entonces tenemos que gestionar este tipo de cosas para que tú puedas corroborar antes de enviar una orden, saber si tienes el balance suficiente para ejecutar esta orden. Entonces vamos a importar la librería CCXT y dentro de aquí vamos a generar dos clases. Una clase que se llame Balance y otra que se llame Balance Manager. La primera clase Balance es una clase que se va a encargar de sostener o de guardar los datos de cada activo que tú tengas en memoria. Es decir, tú quieres guardar la moneda, quieres decir cuánto de esa moneda está libre, cuánto está usado y cuánto tienes en total. Entonces vas a ir aquí, def init, vas a darle al constructor y vas a pasarle tres atributos. Le vas a pasar coin, le vas a decir free, used y total. Entonces estos tres atributos los vas a guardar. Y bueno, aquí GitHub Copilot ya me ayuda a completar este código, ¿no? Pero lo único que haces es guardarlos. Vamos a definir también un operador de igualdad. Entonces este nos va a ayudar a ver si, por ejemplo, le hemos guardado un balance, no lo generemos otra vez y lo guardemos o lo actualicemos porque ya está en memoria, ¿no? No es decir que queremos una copia de este activo, sino que pues ya está. Entonces esto nos va a ayudar a utilizar el operador in para saber si balance está en una lista, y si está en una lista vamos directo a ese elemento y lo actualizamos. Y vamos a también generar su representación para poder imprimirlo, ¿no? Entonces vamos a decirle return f balance y aquí vamos a ponerle coin igual a aquí está, ¿no? Este es el formato que quiero. Entonces esta clase lo único que va a hacer sostener los valores de una criptomoneda que tú tengas, en un asset que tú tengas disponible en tu cartera, ¿no? Y por otra parte tenemos que también programar la parte que gestiona esto, ¿no? Entonces vamos a generar otra clase que se llame Balance Manager, que va a sostener una lista de balances, de lista de objetos de balance, que nos va a ayudar a precisamente a obtener el balance del par que estemos operando, ¿no? Cuando tú inicializas un gridbot, tú inicializas en un par, entonces quieres obtener el balance de ambas monedas que tú tienes en ese par, ¿no? Entonces para el balance manager vamos a pasarle el exchange, pero el exchange como el objeto del exchange de CCXT. Ya de hecho aquí me pone el encabezado CCXT exchange. Yo lo voy a quitar porque no quiero hacerlo de una forma muy formal las declaraciones. Y le voy a pasar el símbolo. Entonces aquí voy a guardar self.symbol igual a symbol. Y también voy a generar una lista de balances. Ya que he generado la lista de balances, me interesa generar la función que me va a retornar los balances del exchange, ¿no? Entonces voy a generar una función que se llame getBalance. Y le voy a pasar self. Y bueno, dado que este va a ser un grid específico únicamente para un mercado, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar un balance dict, y esto va a ser lo que nos va a retornar la respuesta del exchange. Entonces, self.exchange.fetch balance. Podríamos usarle que tiene guión bajo, pero CCXT no ha arreglado ese endpoint con el guión bajo, entonces tenemos que utilizar este método, fetch balance. Digo, no funciona para spot, funciona solamente para futuros, pero vamos a utilizar esa función en específico. Luego necesitamos obtener las monedas que queremos consultar sus balances. Entonces vamos a agarrar el símbolo, y como todos los símbolos están divididos por una barra media, vamos a hacer un split y vamos a agarrar el coin 1 y coin 2. Entonces vamos a iterar en estos coins, coin 1 y coin 2. Y lo que vamos a hacer básicamente es primero verificar si el balance está en los balances. Para eso fue que definimos el operador de igualdad. If balance coin, inicializamos los otros valores en 0. If balance coin in self.balance, le decimos que continúe, ¿no? Porque ya no es necesario que lo vuelva a agregar, sino que ya está. Y luego vamos a decirle if coin in balance
dict free, porque dan de cuenta que el exchange lo que hace es retornar una lista de diccionarios en donde tiene 3 claves. La primera es free, used y total. Entonces en cada una de esas llaves está el símbolo par su lo que tiene, ¿no? Lo que tiene actualmente. Entonces vamos a acceder a él mediante esto, como me está recomendando Copilot, ¿no? Pero también queremos tener el used y la forma de acceder es la misma, nada más que cambiando a used. Y vaya también para total. Una vez que ya tengamos esto, generamos un objeto de balance y lo añadimos a balances. En caso de que no esté declarado, entonces requerimos decir esto, ¿no? O sea, agrégame la moneda, porque si no viene como respuesta del exchange, significa que no tenemos esa moneda en el holding. Entonces hay que añadirla, pero pues no tenemos nada, entonces le ponemos 0. Porque a veces lo que hace la API de Bybit o de los exchanges es que si no tienes esa moneda, simplemente no te la incluyen en la respuesta. Y finalmente, tenemos que añadir esto, ¿no? Pero antes de hacer esto, mejor vamos a hacer esto. Vamos a decir free igual a used igual a total igual a 0. Y al final, esto lo quitamos y al final lo añadimos, ¿no? Al final decimos balance. Balance es igual a balance coin free use total. Y ahora sí self dot balances.append balance y retornamos, le damos return self.balances. Entonces de esta manera obtenemos los balances y los guardamos aquí en nuestros self balances. Y luego cada vez que generemos una orden y que se ejecute, le daremos persistencia, porque si compramos significa que el base asset lo estamos disminuyendo, y si vendemos el quote asset lo estamos también disminuyendo, ¿no? Entonces esas operaciones ya se les da continuidad después, ¿no? También otras hay que poner otras funciones, ¿no? Como por ejemplo esa función que se encarga de que cada vez que una orden se hace, actualizamos los balances, ¿no? Entonces vamos a generar una función que se llame dev update balances. Y esto lo que va a recibir es una orden. También vamos a crear el objeto orden. Entonces, self order son los parámetros y vamos a decir coin 1, coin 2 es igual a self.symbol.split. Nada más que todo esto no nos funciona. Copilot lo que hace es predecir qué código vas a poner dado lo que está leyendo de tu script, ¿no? Entonces vamos a decir que si if order.side, porque va a ser un objeto, es igual a bool. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a declarar una variable que se llama needed. Needed coin va a ser igual a coin 2 porque estamos comprando. Y needed amount va a ser igual a la multiplicación del amount por el precio. Porque nosotros cuando hacemos las peticiones a la API de los exchanges, necesitamos pasarle el amount. Pero, por ejemplo, si estás comprando Bitcoin contra dólar, necesitas pasarle cuánto Bitcoin quieres. Y si quieres vender, también le tienes que mandar cuánto Bitcoin quieres. Entonces, al momento que tú lo multiplicas por el precio, te da la moneda base, ¿no? Te da, por ejemplo, si estás operando en dólares, te da el dólar. Te da cuántos dólares representa esa cantidad de Bitcoin, ¿no? Y si no, significa que pues es una venta, y es el caso contrario, ¿no? En este caso no es necesario multiplicarlo porque ya está en el formato que queremos, ¿no? O sea, en la coin 1. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a hacer for balancing balances. If balance coin es igual a needed coin, lo que vamos a hacer es restarle al balance free
este balance, sumárselo al usado y restárselo al total, ¿no? Ahorita como vamos a hacer puras, por así decirlo, órdenes límite, aquí vamos a decirle return para que la función finalice. Como vamos a hacer puras órdenes límite, no nos interesa mucho ver qué pasa en un caso de una orden en mercado y así. Nos interesa simplemente actualizarlo porque va a ser un balance que va a estar puesto en el exchange, ¿no? Y dado esto, vamos a programar una última función que se llame check balance para ver si la orden que tenemos nos la podemos permitir dado el balance que tenemos. Entonces vamos a generar una función que se llame check balance. Le vamos a pasar self y order, ¿no? Entonces aquí needed coin va a ser igual a self.symbol.split y va a ser 1 si la orden es de compra y caso contrario va a ser 0. Y needed amount va a ser igual a order.amount por el order.price si el lado es, esto está bien. Y luego vamos a hacer esto, for balance in self.balances, si la moneda es igual a la moneda necesitada, vamos a retornar si balance.free es mayor que el amount necesitado, y esto nos va a decir si tienes balance suficiente para realizar esta orden, ¿no? Entonces tiene que ser mayor o igual que el balance libre que tengamos para poder realizar esa orden. Entonces estas son las funciones generales del Balance Manager. Ahora lo que vamos a hacer será programar el Order Manager. Vamos a generar un nuevo script que se llame Order Manager.py y de igual forma vamos a importar ccxt y lo que vamos a hacer es generar una class order. Entonces vamos a generar su constructor y por su parte vamos a poner todos los operadores y variables que necesita una orden para identificarse, ¿no? Entonces en este caso necesita un ID, que el ID viene del exchange. Todos los exchanges están etiquetando sus órdenes por IDs y con ese ID más tarde puedes actualizar la orden, puedes eliminarla, puedes en otros exchanges puedes moverla del lugar y demás, ¿no? Entonces necesita un datetime para saber cuándo la orden fue creada, necesita el símbolo para saber en qué par está operando esa orden, necesita un precio, necesita saber el lado al que está operando, el amount y su estatus. El estatus lo vamos a inicializar de forma estándar como sending, pero esto cuando se ejecute la orden va a pasar a open. O sea, el estatus de una orden puede ser sending, open, closed, canceled y demás, ¿no? Entonces generamos todos los atributos y vamos a generar también su representación. Entonces repr, aquí le vamos a dar return f order y vamos a poner todos sus atributos que los imprima, ¿no? De esta forma bonita y elegante. Entonces, así como generamos el Balance Manager, necesitamos generar un Order Manager que nos gestione las órdenes. Esto simplemente va a gestionar las órdenes, pero el controlador del Gridbot va a ser el encargado de poder gestionar las órdenes como él las necesita. Y esta clase Order Manager lo único que va a hacer ejecutar las órdenes provenientes del controlador del Gridbot. Entonces vamos a generar una clase que se llame Order Manager y vamos a darle como init. Vamos a pasarle self, exchange y symbol. Recordemos que todo esto está siendo programado solamente para un símbolo. Ya estará tuya si lo quieres generalizar para que operen todos los símbolos. Pero si tú lo haces de esta manera, como lo estoy haciendo yo, después puedes generar más de una instancia de un Gridbot y ponerlo a operar en diferentes símbolos o en diferentes exchanges. Bueno, ya después si quieres operar otros exchanges, deberías de implementar un patrón de diseño de adaptador para poder generar para que tú puedas tener un estándar y que los demás exchanges se puedan comunicar con tu interfaz. Pero por ahora vamos a programarlo para un solo caso. Vamos a guardar todos estos parámetros y bueno, vamos a programar las funciones o los métodos que necesita esta clase. En su primer lugar necesita la función get open orders, porque cuando tú estás operando en el grid necesitas obtener cuáles son las operaciones que ya están abiertas para ver dónde vas a poner tus órdenes, ¿no? Dónde las vas a colocar
Si ya ese nivel del grid está ocupado, pues no lo puedes poner ahí, ¿no? Entonces vamos a ponerle self y vamos a empezar a programar. En primer lugar necesitamos obtener un orders dict, orders dict, y esta va a ser la respuesta que viene del exchange. Entonces vamos a decir self.exchange.fetch open orders, le pasas el símbolo y generas una lista de órdenes, ¿no? Entonces al final vamos a igualar nuestro atributo self orders con estas órdenes, y lo que vamos a hacer será iterar for order in orders dict, y vamos a generar vamos a generar una orden y la vamos a añadir en orders. Entonces si tú te fijas, aquí estamos añadiendo todos los parámetros que van a venir directo del exchange a la orden, y la vamos a añadir a esta lista para poder nosotros tener concurrencia o persistencia de las órdenes que están abiertas y poder decidir qué órdenes poner y cuáles no. Entonces al final vamos a decir self.orders igual a orders y damos return de orders. Entonces esto lo único que se va a encargar será de generar una orden que ya está en el exchange. Su estatus de aquí va a ser open y la va a añadir a mi lista de órdenes abiertas, ¿no? Entonces después de aquí debemos definir las otras funciones que el Gridbot necesita, ¿no? Como por ejemplo la función place order. Entonces def place order self price size y amount. Si tú tienes diferentes estrategias y diferentes Gridbots y demás, lo que puedes hacer aquí es también pasar una etiqueta del Gridbot al que pertenece a la orden que estás ejecutando. Digo, todo este código es base para que tú puedas hacer algo mucho más complejo. Obviamente, como esto es una masterclass de cómo hacer un bot de trading, no voy a entrar a los detalles a fondo de todo. Si quieres saber y entrar a detalles más profundos, te recomiendo que te inscribas a Quant Academy, donde estaré subiendo cursos de Machine Learning, Trading Algorítmico y demás. El sitio todavía está en construcción, todavía estoy grabando cursos y todavía estoy grabando videos, pero puedes aprovechar, comprar el curso completo o la membresía que cuesta $5. Por $5 al mes tú puedes acceder a toda esta formación de calidad y demás que en YouTube no hay, ¿no? Yo en YouTube no he visto ningún canal de YouTube que se ponga a programar un bot y lo muestre a su comunidad, ¿no? Entonces vamos a continuar con la función crear orden. Entonces para darle place order tenemos que generar un order dict. Ya GitHub Copilot está aprendiendo el estilo que estoy usando para programar. Y pues aquí sí latino, ¿no? O sea, sí necesito toda esta línea de código, la necesito. Y luego necesito generar la orden como objeto. Y necesito añadir la orden a órdenes. Ajá. Sí, todo esto está bien. Luego necesitamos la función que cancela órdenes. Def cancel orders. Tenemos que decirle self ID. ¿Por qué? Porque el Gridbot, una vez que abre sus órdenes, conforme el precio se empieza a mover, hay que ir cancelando las órdenes de compra que están hasta abajo para irlas poniendo arriba. Y las órdenes y cuando el precio va bajando, por ejemplo, las órdenes de venta que están arriba hay que irlas bajando, ¿no? Entonces de esta manera tú puedes seguir siempre comprando y vendiendo de forma continua. Entonces, para cancelar la orden, tú simplemente necesitas una línea de código. Tú aquí ya no necesitas guardar ningún dato ni nada. Si acaso puedes retornar el estado de la orden si es que se hizo de forma satisfactoria, o si hubo un error, pues ya toca escribir la parte que gestiona los errores, ¿no? El error handling. Pero aquí lo único que necesitas realmente es el ID y el símbolo de la orden. Con eso tú ya la puedes cancelar, y con que se cancele en el exchange es más que suficiente. Ahora, otra función que necesitas es update order status. Muchas veces vas a necesitar también verificar si una orden ya se ha completado o si ya fue ejecutada y demás, para poder, por lo general cuando se ejecuta, pues ya no va a ser necesario que ejecutes esta función, porque va a dejar de aparecer en la lista de órdenes abiertas. Entonces tú ya puedes gestionar de decir, bueno, si esta orden ya se completó y ya no me apareció en las órdenes abiertas, la puedo eliminar de las órdenes abiertas de mi order manager, ¿no? Pero pues eso lo puedes gestionar incluso en esta función. Lo único que yo voy a hacer aquí es orders igual a self get open orders, utilizar esta misma función,
Y lo único que voy a hacer es esto, for order in orders. Y si una función, si una orden cambió de estado, le puedo dar un update, ¿no? Update self.exchange.fetch order. Entonces, si ya una orden pasó de estar abierta a ser ejecutada, tú le puedes cambiar el estado aquí, ¿no? O sea, tú puedes revisar todas las órdenes y ver si de todas las órdenes que tenías, cuáles han ejecutado, cuáles han cancelado y demás. Y aquí ya puedes gestionar esa parte de eliminarlas de tu lista, ¿no? Y lo que puedes hacer es mandar todas las órdenes que ya se han ejecutado a una lista de órdenes históricas. En este caso yo lo voy a dejar así, por cuestiones prácticas. Y la última función que vamos a programar, que es muy importante para el Gridbot, que esta función debería estar más en el controlador del Gridbot, pero la voy a añadir aquí por cuestiones prácticas, porque simplemente aquí tengo mi lista de órdenes abiertas. Pero desde un punto de vista de programación formal, esta función deberíamos de moverla al controlador del Gridbot. Entonces, esa función se llama dev check grid level. Y esta función lo que se va a encargar es precisamente revisar que si yo quiero poner una orden en un lugar y verificar si a sus alrededores ya hay una orden puesta del Gridbot. Esto va a evitar que, por ejemplo, ahora empieces a ejecutar tu Gridbot y se empiecen a poner muchas órdenes. ¿Por qué? Porque tienes que controlar eso, ¿no? Si ya hay una orden puesta en ese rango de porcentaje del precio, pues ya no puedes poner otra porque estarías duplicando la orden de ese nivel del index del Gridbot, ¿no? Entonces lo que tenemos que pasarle es el target price al cual queremos poner la orden y el percentage range. Esto lo que se va a encargar es precisamente revisar la vecindad del target price para ver si hay una orden ahí. Si no hay, la puedes poner. Significa que significa que es un nivel del grid libre. Entonces vamos a ponerle aquí print checking grid level y for order in self.orders. Vamos a verificar if de hecho tenemos que verificar dos cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, si este caso se cumple, tenemos que retornar falso, porque significa que vamos a hacer que ese espacio signifique que esté ocupado. Y si ninguna de las órdenes cumple con esa condición, vamos a retornar un true, porque significa que ese lugar está libre y podemos poner una orden. Entonces, si en primer lugar order.price es menor o igual que el target price multiplicado por 1 más percentage range, significa que en esa vecindad no hay órdenes. En primer lugar, si esa orden se cumple hacia arriba, ¿no? Y ahora tenemos que verificar hacia abajo. Entonces, order.price mayor o igual que target price de 1 menos percentage range. Entonces esto lo que va a hacer es que si yo tengo una orden a $20,000 y el ancho de mi grid es de 1%, va a revisar 1% hacia arriba y 1% hacia abajo que no haya una orden en esa vecindad. Si hay una orden, significa que ese grid está ocupado, entonces va a omitir poner esa orden en ese lugar. Y bueno, estas son todas las funciones que hay que usar para el Order Manager. Y lo que sigue es ahora programar el Ticker Manager. Vamos a generar una nueva script que se llame tickermanager.py. Y bueno, después de esto vamos ahora sí a programar el controlador del grid. Vamos a programar el Ticker Manager. Y el Ticker Manager es muy necesario porque cuando tú empiezas a hacer estrategias del Gridbot o cualquier estrategia de market making, de hecho el hacer grid trading es una variante de market making, pero cuando tú haces market making se meten a otro tipo de escalas más pequeñas, tienen una gestión del riesgo mucho más compleja para poder evitar que tu cuenta se vaya a la quiebra y demás. Pero como base todos necesitan hacer esto en su trading, ¿no? Generar un ticker manager para obtener el precio actual de la criptomoneda, ¿no? Entonces vamos a poner import ccxt y vamos a generar una clase ticker.
Entonces esta clase ticker hay que pasarle ciertos atributos. Vamos a pasarle en primer lugar el símbolo, hay que pasarle el bit, el ask y el último precio negociado. Vamos a guardar todos estos atributos dentro de la clase ticker y va a tener una función que se llama def calculate mid price. Hay que calcular el precio medio, porque el precio medio es un lugar donde tú puedes poner órdenes hacia arriba o hacia abajo. Es el precio promedio de entre el bid y el ask. Entonces tú tomas como referencia el mid price para poner tus órdenes, porque significa que en ese espacio puedes poner. Si el bid está muy abajo y el ask está muy arriba y tú calculas el precio medio, quiere decir que entre esos dos valores tú puedes poner órdenes, o más abajo, ¿no? Y también vamos a generar su representación. Entonces, pues tenemos que regresar el ticker, symbol, sef, ask, bid y el último precio negociado, ¿no? Y por último lugar, tenemos que programar el ticker manager. Entonces, esto lo único que va a hacer es, pues, hacer la llamada al exchange del ticker y regresarnos un objeto ticker, ¿no? Porque esto solamente está para un símbolo. Pero si en algún momento tú decides generalizar este código para que funcione para más símbolos, pues ya tienes lista la clase ticker manager para llamar a los símbolos que tú quieras, ¿no? Entonces, def init self exchange symbol, y en este caso no vamos a generar una lista de tickers porque estamos gestionando solamente un ticker. Entonces get ticker self y vamos a decir ticker es igual a self.exchange fetch ticker, le pasas el símbolo y vas a retornar un objeto ticker con todas los atributos, ¿no? Los atributos que tenemos pues son directos. Y aquí puedes ponerle ticker symbol, puedes acceder al símbolo del ticker, del objeto como tal, o puedes pasarle self symbol. Estas 3 clases que acabamos de programar, bueno, en realidad 6 clases, pero estos managers son la base de cualquier algoritmo de trading. Necesitas gestionar todo de esta forma, generando clases y generando interfaces. ¿Por qué? Porque si tú después generas algoritmos que puedan operar en diferentes exchanges al mismo tiempo, necesitas adaptar, literalmente hacer patrones de diseño de adaptadores para que tú puedas interactuar con las diferentes interfaces de los exchanges y que tú puedas interactuar desde tu API con ellos y ellos con tu API. Entonces, todas estas cosas que yo estoy haciendo, poniéndole aquí, más tarde pueden extenderse a patrones adaptadores. Ahora sí vamos a programar lo que es la clase del gridbot, ¿no? Entonces vamos a generar un script que se llame gridbot. Tú lo puedes poner si quieres gridbot controller, si quieres, o lo que tú quieras. Pero lo que vamos a hacer aquí va a ser importar ciertas librerías. Vamos a importar time porque el ciclo principal del bot se va a ejecutar cada 60 segundos. Vamos a importar datetime para el manejo de fechas. Y vamos a importar de nuevo ccxt. Y ahora, de las librerías que acabamos de hacer, pues necesitamos importar balance manager, order manager y ticker manager. Y vamos a generar nuestra clase gridbot y vamos a pasarle ciertos parámetros de inicialización, ¿no? Estos parámetros de inicialización pues sería el API key, el API secret, sería también el símbolo, el grid amount. Esto es de qué tamaño será el gridbot cuando lo operes. O sea, si estás operando en un cierto símbolo, por ejemplo Litecoin, y quieres que en cada grid se compre 0.01 Litecoins, pues aquí lo vas a especificar. El grid levels es cuántos niveles de grid quieres hacia arriba y hacia abajo. Vas a generar también el grid range. El grid range es de cuánto porcentaje de separación quieres cada orden. Y ese es el gridbot clásico. Realmente tú ya puedes hacer muchísimas modificaciones a esta clase gridbot para que cambie su comportamiento y lo puedas ajustar de diferentes maneras, ¿no? De hecho, incluso esta misma clase gridbot puedes ajustarla para hacer backtesting y demás, ¿no?
En este caso, como es una masterclass, vamos a hacer las cosas rápido para que funcione el Gradebot. Pues simplemente nos centramos en que funcione el Gradebot. Pero ya cosas más avanzadas las veremos en Quant Academy, o tú mismo puedes tomar este código como base y hacerlo más complejo. Ahora, lo que vamos a declarar es el self exchange, y el exchange que vamos a estar utilizando se llama Bybit, que es donde creamos nuestras claves, ¿no? Pero realmente esto funciona para cualquier exchange, ¿no? Obviamente las palabras que debes utilizar para acceder a los atributos de las órdenes, los tickers y todo cambia, pero lo puedes ajustar, ¿no? Ahora, aquí le pones options. Aquí es importante que pongas default type. En este caso no vamos a estar operando en futuros, sino vamos a estar operando en spot. Pero si tú quieres operar en futuros, ahí le pones futures. Aquí pues inicializamos todos los atributos. Y vamos a generar un balance manager, un order manager y un ticker manager para hacer uso de todas sus funciones. Y bueno, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para un Gradebot? Necesitamos crear las órdenes. ¿Y cómo creamos las órdenes? Pues con una función que se llama create orders. Bueno, realmente para el Gradebot también necesitamos importar la clase order, porque aquí vamos a estar creando órdenes. Order. Aquí le pones create orders, le pasas el mid price, y lo que vamos a hacer aquí pues es generar una lista de órdenes, y aquí vamos a calcular los precios que necesita cada orden para ser ejecutada, ¿no? Entonces vamos a generar un ciclo for i in range self.gridLevels. Pero aquí necesitamos empezar desde 1. ¿Por qué? Porque este i va a empezar a multiplicar el porcentaje y va a ser un factor por el cual vamos a incrementar la distancia de nuestra orden o disminuirla. Entonces, for i in range self.gridLevels más 1. Y finalmente, pues vamos a generar las órdenes, ¿no? Vamos a primero generar el precio de compra, que esto va a ser igual a... tenemos que hacer un redondeo de los precios, porque tienes que enviarlo en un formato correcto. En el caso que estamos utilizando Litecoin, su precisión es de 2, porque después del punto decimal hay 2 lugares. Pero cada criptomoneda tiene su precisión, y eso también lo puedes obtener de la API del exchange. En este caso, como estamos operando un caso específico, vamos a tomar un round de 2. Lo que vamos a hacer es multiplicar el precio medio por, como son niveles de compra, queremos ponerlo por debajo del precio medio. Entonces va a ser 1 menos self.gridRange multiplicado por i, y su precisión va a ser de 2. Esto es porque aquí está porque inicié desde 0 esta función, porque si aquí le pongo 0, el mid price va a ser igual al mid price, ¿no? O sea, se va a quedar igual y no vamos a obtener diferencia. Y ahora para el price sell queremos ponerlo porcentajes por encima del precio medio, entonces aquí hacemos una suma. Entonces lo que estamos aquí multiplicando es un porcentaje, ¿no? Es como cuando multiplicas lo que sea que compras por 1.10, obtienes el 10% de aumento de esa cantidad. Y cuando haces compras, pues es como si estuvieras haciendo descuentos del precio, ¿no? Pero por un múltiplo. Entonces cada múltiplo representa un nivel del grid. Entonces price, buy, price, sell. Y necesitas crear las órdenes, ¿no? Aquí el amount no nos vamos a preocupar por él porque ya lo vamos a pasar nosotros. Pero si tú quisieras generalizar esto, necesitas obtener de las precisiones desde la API del exchange y hacer este tipo de cálculos que nos está sugiriendo GitHub Copilot. Entonces vamos a generar una order buy, va a ser igual a una order, y el ID va a ser igual a 0, el datetime va a ser igual a datetime.utcnow, el symbol va a ser igual a self symbol, el precio va a ser el precio de compra, lado buy,
amount, todo esto está bien. Y ahora hay que generar la de venta, y ahí Copilot sabe cómo hacerla. Y lo que vamos a hacer es simplemente orders.extend esto, ¿no? Y le damos al final return orders. Y bueno, ya generamos la función create orders. Y ahora nos falta crear otro tipo de funciones, ¿no? Pero antes vamos también, por ejemplo, a generar la función que se llame cancel orders out of range. Aquí lo que hicimos fue generar la función que creaba órdenes. Y ahora tenemos que generar la función que cancela las órdenes que están fuera del rango total del Gridbot. ¿Por qué? Porque así ahorras capital, o sea, tienes más liquidez porque tu capital no está parado ahí sin operar, sino que lo puedes usar en otras criptomonedas o en otros pares. Y solamente tienes el necesario para correr el Gridbot, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres tener siempre 5 órdenes debajo del precio medio y 5 órdenes por encima del precio medio, no tiene sentido que tengas 20 órdenes y 20 órdenes porque no se van a utilizar, ¿no? O sea, va a estar el dinero ahí parado. Cuando son órdenes que puedes estar ejecutando en otros pares que tienen más volatilidad o que en ese preciso momento se están moviendo más que el par que te escogiste. Entonces, lo que vamos a hacer es def cancel orders out of range. Entonces vamos a pasarle self y el mid price. Entonces aquí lo que voy a hacer es primero obtener las órdenes abiertas. Esto lo hacemos desde el order manager. Entonces lo que vamos a hacer es calcular un precio mínimo y el min price va a ser igual al mid price multiplicado por 1 menos el grid range por los niveles del grid. Y el max price pues es lo contrario, ¿no? Entonces todas las órdenes que estén fuera de ese rango se van a cancelar. Entonces for order in open orders if order.price es menor que min price or order price es mayor que max price, entonces vamos a decirle self order manager cancel order. Entonces aquí vamos a pasarle simplemente la ID y lo va a cancelar de forma automática, ¿no? Aquí se me pasaba que en el ID muchas veces hay que declararlo como entero, porque así es como responde mejor la API. O sea, la API hay ciertos APIs de Exchange que reciben un entero o reciben un string. Entonces eso ya es de prueba y error, o de que realice la documentación del Exchange, ¿no? Ya que hicimos esto, ahora sí vamos a programar la parte que pone las órdenes, ¿no? Entonces vamos a ponerle process order self y vamos a pasarle una orden. O sea, en el ciclo principal de las órdenes, tú tienes que hacer varias verificaciones. Primero, tienes que verificar si el nivel del grid donde quieres poner esa orden está disponible. Y segundo, tienes que verificar si tienes balance suficiente para ejecutar esa orden. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces puedes poner la orden y puedes actualizar los balances. Entonces vamos a imprimir aquí la orden por cuestiones de debugging. Vamos a poner la orden que se está procesando y vamos a generar ciertos condicionales. If not self.order.manager .check grid level, lo que estamos haciendo aquí es queremos verificar si esto nos retorna falso, quiere decir que el lugar está ocupado, y si nos retorna true, quiere decir que está libre. Entonces acá en el Gridbot tenemos que poner si order manager si este nivel del grid está libre y nos retorna true, tenemos que cambiar la bandera de ejecución, ¿no? Entonces aquí tenemos que detener la función. Entonces aquí si no está libre, este negador nos va a decir que es true, entonces va a finalizar la función y no va a enviar la orden. Entonces vamos a poner aquí una bandera, un mensaje, not placing order, grid level already exists. Vamos a poner esto. Y la segunda es checar si tenemos el balance suficiente. Entonces if not self.balanceManager check balance, y tenemos que pasarle la orden
nada más la orden. Not placing order, not enough balance y retornamos la función. Si ninguna de estas condiciones se cumple, quiere decir que vamos a llegar al punto en el que podemos poner la orden. Entonces order es igual a self.orderManager.placeOrder y puedes cambiar el placeOrder para pasarle la orden, o puedes pasarle el order price, order side y order amount. De hecho, como lo programamos en el order manager, le pasamos estas tres variables, ¿no? Pero puedes pasarle también el objeto de la orden completo. Desde que hicimos esto, vamos a también actualizar los balances que tenemos disponibles. Entonces self.balanceManager update balances y le vas a poner aquí order. Vamos a ver la función update balances y aquí se le suma y se le resta a cada balance lo correspondiente, ¿no? Entonces ya que generamos esto, vamos a generar el ciclo principal del Gridbot para que se esté ejecutando cada 60 segundos, o lo puedes poner cada 5 minutos, cada hora, o incluso cada semana, ¿no? Si tú dices, bueno, yo voy a ponerle al Gridbot $100 a la semana, pues yo espero que a la semana pues el Gridbot complete cierto número de órdenes, ¿no? Y puedes poner un Gridbot muy, muy grande, o sea, una distancia muy grande entre las órdenes. O tú puedes decir, no, pues yo quiero hacer market making y voy a poner órdenes al 0.5% de distancia y yo quiero estar todo el día operando. Pues todos estos parámetros son ajustables a cómo tú desees invertir este Gridbot. Y obviamente bajo tu backtest y bajo lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces vamos a generar una función que se llame run dentro del Gridbot. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí un print starting Gridbot, y mientras vamos a ponerle un while true, y este while true lo que va a hacer es primero obtener los balances. Entonces balance es igual a self.balanceManager get balances, ticker, obtienes el ticker inicial, y luego puedes obtener el precio medio. Luego le puedes decir puedes decir orders igual a self.create orders y le pasas el precio medio, y luego haces for order in orders. Puedes poner un print de espacio entre cada orden para diferenciar, y luego puedes procesar la orden, y finalmente self.cancel orders out of range, y pues le das un tiempo, ¿no? Time.sleep 60 segundos. El Balance Manager no tiene mucho sentido que lo llames aquí, pero pues si tú quieres hacer cualquier cosa inicial antes de que empiece el bot a operar, lo puedes llamar aquí o no. Entonces cualquier setup lo puedes poner de este lado. Ahora, por así decirlo, ya hemos terminado de programar nuestro Gridbot, ya está todo terminado, pero nos falta pues ponerlo a correr y probarlo, ¿no? Entonces vamos a generar nuestro archivo main.py y vamos a decir from Gridbot import Gridbot. Entonces vamos a generar nuestro main y voy a poner aquí mis llaves. No me importa si las ven o no, porque yo voy a cancelar esta API después de este video. Y voy a pasarle ciertas configuraciones que ya tengo, ¿no? O sea, yo voy a operar en el símbolo Litecoin USDT con un rango del 0.01 y niveles, quiero 2 niveles de grid y quiero un amount del 0.02 Litecoins, ¿no? Entonces todos estos parámetros se los paso a mi Gridbot y finalmente le digo if main, genero el main. Y pues esto ya debería poder ponerse a operar. Y pues bueno, vamos a probar nuestro bot. Vamos a abrir Bybit. Venimos aquí a LTC. Y pues hice un depósito para prueba. Venimos aquí
Y pues vamos a ejecutar nuestro main. Entonces vamos a decirle aquí Python main.py. Voy a limpiar la pantalla. Y aquí nos dice balance manager is missing. ¿En qué línea? En esta. Vamos a pasarle self.symbol. Y dice starting gradebot. Entonces si nosotros, aquí nos debe de decir cuándo empieza a ejecutar algo. Ahorita supongo que está haciendo los cálculos. Y aquí ya empieza a hacer a poner las órdenes o no ponerlas, ¿no? Pero se supone que sí tengo balance suficiente para poner estas órdenes de aquí. Pero me dice not placing order, not enough balance. Vamos a checar estas funciones del gridbot. Vamos aquí a process order. Can check balance. Y vamos a decirle que nos imprima aquí needed amount y el free amount. Lo volvemos a ejecutar y vamos a ver qué errores encontramos. Bueno, aquí al final, si no retorna eso, tiene que retornar true, return false. Bueno, aquí vamos a hacer esto. Vamos a hacer una modificación a esta función. Tiene que retornar false y aquí vamos a generar una condición AND. Entonces, aquí le ponemos, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y decimos AND balance free es mayor que el needed amount, return true, caso contrario retorne falso. Entonces vamos a volverlo a ejecutar y vamos a ver si nos pone las órdenes. Y bueno, para que funcione sí es necesario tener aquí balances, porque esta Self Balance Manager inicializa los balances. O sea, no es necesario que le iguales a una función o que lo guardes en una variable. Simplemente con que mandes llamar esta función va a empezar a funcionar, ¿no? Porque eso va actualizando las órdenes. Y ahora venimos aquí otra vez a check balance. Voy a quitar esto que puse aquí para debuguear. Pero si simplemente inicializas el balance ahí al inicio del gridbot, pues ya se inicializa los objetos balance y ya puede encontrar los balances, ¿no? O sea, el problema era que no los estaba guardando, entonces pensaba que no tenía balances y ni siquiera entraba al ciclo, ¿no? Entonces aquí ya está inicializando el bot y ahorita vas a ver cómo pone las órdenes. Aquí empieza a poner las órdenes y como puedes ver pone orden de compra, de venta, de compra y aquí ya nos dice, ¿no? Nos da todos los datos. En este caso nos puso 2 de compra y 1 de venta. Puede ser por la posición del precio o demás, ¿no? Pero podemos incrementar el número de órdenes que queremos. Por ejemplo, le podemos poner que nos ponga 3 niveles de grid. Y las órdenes que ya existen o que ya están puestas nos va a decir que ese nivel de grid ya existe. Y va a continuar con el siguiente nivel de grid para poner. Si está libre va a poner una orden ahí, ¿no? Entonces está checando los niveles de grid. Y aquí me dice que no tengo balance suficiente porque pues ya puso las que puede poner, ¿no? O sea, puso 2 de venta y 3 de compra. Está bien, conforme el grid se vaya subiendo, va a empezar a vender y va a empezar a tener las órdenes arriba. Pero las órdenes de hasta abajo se van a empezar a cancelar y se van a empezar a mover con el precio, van a empezar a subir. Si el precio baja, va a comprar y las órdenes de venta van a seguir el precio, ¿no? Entonces esta es la forma en la que un gridbot puede funcionar. De hecho, voy a cancelar las órdenes y voy a poner que eso se ejecute, por ejemplo, no cada 60 minutos, sino que 60 segundos, sino por ejemplo, cada 5 segundos. Entonces, si ustedes van a poder ver que si yo cancelo las órdenes, el bot las va a volver a poner. Entonces, esperamos a que las ejecute. Ahí las está poniendo. Ahí ya las puso. Voy a cancelar las órdenes. Y ahorita que empiece a ejecutarse otra vez, debería de ponerlas, ¿no? Bueno, aquí no las está poniendo porque también al momento de cancelar las órdenes tenemos que actualizar los balances, ¿no? Entonces, en Balance Manager, bueno, lo que modifiqué aquí para que si yo cancelo las órdenes me las vuelvo a poner es en esta parte donde si ya el balance está en los balances,
es que cuando me encuentre el balance en la respuesta, no me cree un nuevo objeto, sino que me actualice esos balances. Entonces, de esta manera, si yo ejecuto esto, ahorita me voy a poner las órdenes y ahorita voy a actualizar los balances, pero cuando yo los cancele, cuando vuelva a llamar esta función getBalance, en lugar de simplemente continuar, me va a actualizar los balances que ya están ahí puestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me las acabo de poner. Voy a cancelar las órdenes. Regresamos aquí. Y en la siguiente iteración va a actualizar los balances. Y en lugar de simplemente continuar, me va a actualizar los balances después de cancelar las órdenes. Entonces, si se fijan aquí, me las vuelvo a poner, ¿no? Entonces, no importa si ustedes las cancelan, el bot las va a intentar volver a poner mientras esté ejecutando. Y bueno, este es el fin de la masterclass. Espero que te haya gustado mucho. Compártelo, dale mucho amor a este video porque me esforcé muchísimo haciéndolo. Abajo te voy a dejar el repositorio para que puedas tener el código si es que lo necesitas. Recuerda suscribirte a Quant Academy. Aquí arriba está el link para que te metas a Quant Academy, donde subo cursos de programación, de machine learning, de trading algorítmico, todo lo que se te ocurra, métodos numéricos, todo lo que se te pueda llegar a ocurrir. Voy a subir cursos de eso a Quant Academy. De momento, cada curso cuesta $25, pero puedes pagar la mensualidad, la membresía que cuesta $5, y en esta forma me apoyas a mí y tú aprendes muchísimo. Entonces, espero que te haya gustado la masterclass. Suscríbete al canal, dale like, recomiéndalo y dime si te gustó esta masterclass y si te gustaría que hubiera más masterclass de este tipo. Coméntame abajo qué fue lo que más te gustó. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente video o siguiente masterclass.